López Murphy ha sido candidato a presidente, ministro de Economía, es presidente de Relial y también de la Fundación Cívico Republicana. Ricardo, Adrián Pertoldi te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, Ricardo, la primera pregunta es ¿por qué Argentina llegó a esto? Yo creo que por una mala evaluación de los costos que tienen las alternativas. Yo creo que no había nada más costoso que el default y me parece que si todavía hay tiempo de remediarlo hay que hacerlo. Yo creo que eso es muy costoso para nosotros y nos va a afectar en tres dimensiones. Nos va a afectar en el corto plazo, agudizando el receso, la inflación, la brecha cambiaria. En el mediano plazo, porque va a ser muy difícil atraer inversiones a la Argentina con esta situación. Y en tercer lugar, porque nos encarece mucho la deuda pública. O sea, era muy barata, estaba a muy largo plazo. Me parece un error volver a poner toda esa deuda exigible al contado. Ricardo, la otra de las preguntas que surgió en la semana es por qué el acuerdo con los bancos que había surgido, el nombre de Jorge Brito, que iba a tratar de comprar esa deuda, ¿por qué no se llevó a cabo? ¿Qué pasó? ¿Son lo que argumentó Kicillof o hay otros pormenores por detrás? No, yo creo que era difícil para los bancos hacerse cargo de semejante, digamos, paquete sin utilizar masivamente reservas que tiene el Banco Central. Y creo que, entre otras cosas, esa consideración pesó. Me da la sensación que es más fácil que lo hagan un grupo de bancos internacionales que los bancos locales. Sí, Ricardo, habíamos planteadas tres escenarios, tres dimensiones, y una de las preguntas, porque obviamente en esta lucha mediática que hay de un lado, que los que están con el gobierno, los que están en contra, ¿en qué afecta esta situación al ciudadano de pie? Al tipo que tiene que ir al supermercado, el tipo que está laburando, quizá no tiene tiempo para saber todo lo que está pasando, ¿en qué lo afecta? Bueno, yo diría que lo afecta en el corto plazo, en que se va a agudizar la recesión, la caída de inversión, los problemas de empleo. Que va a haber más brecha cambiaria, o sea, va a haber una situación que se va a ir degradando respecto a la que tenemos ahora. En el mediano plazo que las oportunidades para sus hijos, para todos, en la medida que nos aislemos del mundo, se van a reducir. Por eso yo diría que pensando en el ciudadano medio es que es tan importante arreglar este problema. Ricardo, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Qué posible solución ves a este conflicto con los fondos buitres, ya sea pagando, no pagando? ¿Qué posible alternativa yo había hay? propuesto una cosa muy simple, que era pagar en efectivo para que no nos pudieran adjudicar de ninguna reunión ni relación con los fondos buitres, que no había ninguna cosa que pudiera disparar la cláusula Rufo. Yo creo que esa era la salida más limpia, más precisa, más simple de todas. Yo creo que el problema de aceleración y de default cruzado con nuestros títulos de deuda es muy peligroso. Veremos. Yo espero que el gobierno se convenza de nuestros argumentos. Ojalá que un grupo de bancos internacionales, yo ahí no me animaría a decir con qué factibilidad puede ser, pero que compren la deuda, den un stay y aguanten hasta el primer trimestre, que es cuando se va a poder pagar. Ojalá alguien haga esa tarea. Y respecto, teniendo en cuenta, bueno, decimos que la cláusula, la Rufo tiene un límite, ¿no? A partir de cierto momento, 10 años, eran lo que se estableció en su momento, ya no corre más. En cuanto al tema del largo plazo, vos mencionaste, ¿qué podría pasar? Dijiste algo del corto y mediano plazo, pero en el largo plazo, ¿hasta cuándo este problema podría traer consecuencias para el país? No, hasta que lo arreglemos. Eso va a ser como una mochila inmensa que llevamos sobre nosotros, que además se va a ir multiplicando, por eso es un tema que hay que tener cuidado. En el mediano plazo, el problema estas cosas son menos dañinas cuanto menos duran. Cuanto más vaya durando, el problema se va a hacer más complicado. Ricardo, te pongo en el lado más del plano político, quiero saber tu opinión, formando parte de la oposición, de los referentes, ¿no? De la oposición acerca de este tema. Se vieron muchas críticas, pero pocas propuestas. ¿Sentís lo mismo?
Yo creo que en el caso mío hubo a lo mejor demasiado propuesto. Hace 50 días atrás yo propuse otra cosa. Yo propuse que el gobierno argentino iniciara una acción para solicitarle a todos los todos los bonistas argentinos que en el exterior que renunciaran a la cláusula Rufo. Mientras tanto se le pedía un stay al juez. Un amparo. Eso me parece a mí que con 45 o 50 días era una buena estrategia. Hoy ya no lo es. Me parece que hubo en realidad en muchas partes de los que participaron en los intercambios, en los debates, a veces temor de decir las cosas como hay que decirlas. El costo de un default es inmenso para nosotros. ¿A tu juicio Argentina está en default? Porque Para mí, Kicillof sí, mencionaba... cuando uno mira los certificados de seguro de default en las grandes plazas financieras se han disparado ya. Pero no es una cuestión semántica. El juez no va a dejar pagar hasta que no arreglemos el problema. Así que Te lo pregunto porque se dijo mucho que si Argentina entraba o no, y Kicillof en su conferencia de prensa explicaba que debido a lo que está escrito en los prospectos y demás, decía que ninguna de las situaciones previstas que llevan al default se había presentado, por lo tanto Argentina no estaba en default. Yo creo que eso, el juicio no es una cuestión semántica ni de opinión. Acá la calificación ha, digamos, disparado el pago de todos los seguros de default en el exterior. El juez se ha referido, el juez de la causa, en esos términos al problema. Pero no me parece que la discusión semántica sea relevante en este caso, ¿no? Te hago una consulta más a propósito de esto. ¿Crees que las consecuencias de este default pueden ser igual de graves que en otros casos? Porque en general un default tiene consecuencias para un país porque demuestra falta de solvencia, entonces de ahí es de donde parte la desconfianza de los mercados internacionales y la falta de inversiones. Pero en este caso no es la situación de Argentina. Argentina es solvente. A ver, el contencioso que nosotros librábamos en New York ha tenido una sentencia, que a mí no me gusta la sentencia, que me parezca exagerada, digamos, desproporcionada. No cambia el problema. Esa es la sentencia y la vamos a tener que afrontar. Me parece que todos estos comentarios parten del supuesto que la sentencia es como papel mojado, que no nos podemos apartar sin ningún costo, y no es verdad eso, ¿no? Estamos hablando con Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía. Ricardo, la pregunta que te hago, también enfocando a lo político, las declaraciones de la presidenta esta semana, ¿qué te parecieron? Bueno, me parecieron que iban en el rumbo del conflicto, lo cual yo creo que no le hace bien a la Argentina, no le hace bien a la gente. O sea, yo creo que nosotros tenemos una deuda muy pequeña respecto al PBI. Nuestra deuda es 1/4 de la de Estados Unidos corregido por tamaño. Nosotros tenemos servicios de la deuda que son 1/3 de los de Estados Unidos. Estamos en una, digamos, tenemos muy poca deuda, muy pocos servicios. En general los países caen en el default, en la cesación de pago, porque tienen deudas muy grandes o porque tienen servicios que no pueden soportar. Nosotros no tenemos ninguna de esas circunstancias, y lo único que implica una cesación de pago es que no vamos a poder disfrutar esas circunstancias. Ahora, que la cesación de pago haya ocurrido porque perdimos un juicio y el juez bloquea los pagos, eso no cambia el problema que nosotros tenemos. Ricardo, respecto a la situación internacional, ¿cree que si esto termina resolviéndose de manera favorable a los buitres y Argentina tiene que pagar el completo de la deuda, puede traer consecuencias graves en el mercado financiero a futuro, teniendo en cuenta la situación de algunos países en general importantes de la Comunidad Europea que han reestructurado su deuda de manera similar a Argentina en aquellos años? A ver,
Yo tiendo a pensar que los nuevos bonos que han emitido todos los países tienen cláusulas de acción colectiva, o tienen los bonos argentinos nuevos. Me parece que todos han ido modificando la base legal del contrato para no caer en el problema que nosotros tenemos judicialmente. O sea, todo lo que es nuevo, y yo creo que ya debe ser una fracción muy grande del total, ha dejado de tener las cláusulas y los problemas que nosotros estamos teniendo. Así que no creo que nuestro caso sea extensible. Ahora, es cierto que de la experiencia esta, el mundo aprendió que los hold-out le va mejor que a los hold-in. Yo creo que cualquier reestructuración en el futuro va a ser más compleja. Ricardo, un gusto realmente que hayas estado en nuestro programa, los conceptos vertidos, tratando de explicar lo que pasó esta semana tan importante para la economía argentina. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego.